¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Ya es miércoles 25 de septiembre, estamos en la cima de la semana. ¡Ánimo! Estas son las notas más relevantes de lo que usted leerá, verá o escuchará en los principales medios informativos. El gobierno mexicano excluyó de su lista de invitados a el rey Felipe VI de España y por esta razón España no va a enviar representante a la toma de posesión de Sheinbaum. Morena y sus aliados aprueban en lo general el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Teléfonos de México, Telmex, la empresa de Carlos Slim, le suspende los servicios digitales a la Secretaría de Gobernación por falta de pago. Solo deben 63 millones de pesos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que termina, el crecimiento económico ha sido el más bajo de los últimos 36 años. Y para platicarnos qué es lo que está sucediendo en el planeta Tierra, estará aquí Karen Santamaría, la mujer más informada en temas internacionales. ¡Empezamos! El gobierno de España rechazó la exclusión del rey Felipe VI en la toma de posesión de la presidenta electa de México y comunica que no va a enviar a ningún representante. Así lo indicó en un comunicado remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el que dice que el gobierno de España considera inaceptable la exclusión de Su Majestad el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en la Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. El pronunciamiento del gobierno socialista de Pedro Sánchez aviva la tensión latente entre los dos países casi desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el 2019, el mandatario exigió al rey pedir perdón por la conquista, cosa que hasta el momento no ha sucedido y por lo que seguramente Andrés Manuel López Obrador decidió excluirlo de la lista de invitados. Así es de que no invitan al rey. Por tradición, en España, las invitaciones llegan siempre por la vía del rey Felipe VI. En esta ocasión se envió directamente al gobierno español. Fue rechazado por la falta de etiqueta política de nuestro gobierno. La noche del martes 24 de septiembre, en la Cámara de Senadores y entre gritos, acusaciones, señalamientos, Morena y los partidos Verde y del Trabajo hicieron valer su extensa mayoría y aprobaron en lo general con el voto en contra del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En una sesión nocturna que empezó por ahí de las 9:50 y una vez que llegaron a las 12 de la noche, la hora marcada, la mayoría inició la discusión en fast track y tras casi 7 horas se aprobó al contar con la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución. Esto se logró por 86 votos a favor y 42 en contra. De inmediato el decreto se envió a los congresos de los estados para que la mitad más uno lo ratifique. Las reformas que se modifican son los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, el artículo 123 y 129 de la Constitución. Todo esto fue avalado. Además de su adscripción a la Sedena, se da a la Guardia Nacional la facultad de la investigación de delitos. Quien opine que esto no se está convirtiendo en un estado militarizado, no está al tanto de las últimas noticias. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde, adeuda 63.730.942 pesos a la empresa Triaracom SADCB, que es una división de centros de datos de teléfonos de México, de Telmex.
por lo que desde las 0 horas del pasado martes fueron suspendidos los servicios digitales que le proveía. En una carta dirigida a Marco Antonio Hernández Martínez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, la empresa, Telmex, señaló que le era imposible seguir prestándole servicios a la oficina de la dependencia luego de que durante los últimos 8 meses, es decir, desde enero pasado, no ha recibido ningún pago. El martes 24 de septiembre, a partir de las 0 horas, los sistemas aplicarán los protocolos de suspensión progresiva de los servicios, incluyendo el retiro del soporte 7x24. Esto de acuerdo a la carta que le envió Telmex a la Secretaría de Gobernación. Telmex subrayó que el adeudo de más de 63 millones de pesos también le hace falta agregar intereses y actualizaciones correspondientes. Así es de que se quedan sin servicios digitales en la Segov por exceso de pago. Y a cada término de sexenio siempre es buena idea hacer un recuento de lo que ha sucedido en el país, fuera de las declaraciones exitosas, fuera de los comentarios de quienes pertenecen al gobierno. Hay números que son fríos y que dan un panorama de lo que sucede en nuestro país. Estos números indican que el crecimiento económico durante el presente sexenio, el dirigido por Andrés Manuel López Obrador, ha sido el de más bajo crecimiento en los últimos 36 años. La economía mexicana presenta con el gobierno del presidente López Obrador uno de los crecimientos más bajos en la historia reciente del país, y en el corto plazo las condiciones lucen muy complicadas para que se aumente el ritmo. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto apunta a un 0.9% con AMLO, el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando hubo crecimiento cero. Además, fue inferior al 1.9% que creció en el mandato de Enrique Peña Nieto. Durante Felipe Calderón el Producto Interno Bruto creció 1.5% y con Vicente Fox 1.8%. El crecimiento, por supuesto, resultó inferior al 2.6%, estimado en los criterios generales de política económica del 2019, y por supuesto quedó muy por debajo del 4.0% que prometió Andrés Manuel López Obrador. Es importante señalar que cuando empezaron estos números negativos de crecimiento del Producto Interno Bruto, el presidente en su mañanera decía: ¿por qué medir el Producto Interno Bruto? ¿Por qué no medimos mejor el nivel de alegría del pueblo de México? Yo creo que hoy tampoco en ese sentido saldría muy positivo. Sin embargo, le voy a platicar por qué es importante el Producto Interno Bruto. El famosísimo PIB es una medida económica que indica el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos por el país, por cualquier país, durante un periodo determinado. Generalmente se mide por año. Es como una fotografía que capta la salud económica de un país en un momento determinado y nos sirve, por supuesto, porque es un indicador del crecimiento económico. Gracias al PIB podemos saber si una economía está creciendo o está decreciendo. Por supuesto, si el PIB aumenta, significa que hay una economía sana y en crecimiento. Hoy, aproximadamente, el Producto Interno Bruto de México está rondando el 1.073.438 millones de dólares. Y países similares, por ejemplo, hablando de España, que no vienen a la toma de posesión, España tiene un Producto Interno Bruto con un valor de 1.281.484 millones de dólares. Y para comparar con economías enormes como la de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de ese país es de 22.980.493 millones. Así es de que nuestra economía es de 1 millón de millones y la de Estados Unidos 22 millones de dólares. Entonces nos sirve en términos generales para ver el tamaño de la economía de los países y hacer un comparativo, pero esto es la carátula del PIB. Hay que leerlo. Por ejemplo, fue sumamente útil en la pandemia porque si uno ve datos específicos puede ver, por ejemplo, el empleo. Vimos en este reporte del PIB
la caída del empleo de más de un 40% durante la pandemia, y entonces eso prende las alarmas y entonces se abre el índice y se ve por industria. Y llamaba la atención, lo primero que se resaltó ahí fue la industria de servicios, hoteles, restaurantes, había caído un 60% el empleo. Y de inmediato entonces los países pueden tomar acción y hacer exenciones de impuestos y una serie de incentivos que promuevan las industrias que están en problemas en momentos determinados. Entonces el PIB no solamente es este número de 1.075.486 millones de dólares que vale el PIB de México, sino que este número está compuesto por todo lo que se produce en el país, la balanza comercial, es decir, toma en cuenta lo que se exporta menos lo que se importa, el número de empleos que se generan, las materias primas que se consumen, los productos terminados que se venden, todo el volumen de lo que se hace económicamente en el país está reflejado en el PIB y por eso es importante tenerlo en cuenta, observarlo, ver el número total, ver que este sexenio crecimos menos del 1% y habría que abrirlo y ver en qué industrias, en qué momentos, en dónde hay problemas y en dónde hay oportunidades para que entonces este gobierno que llega pueda tomar las decisiones necesarias para retomar el camino del crecimiento. Está aquí ya la mujer más informada en temas internacionales del planeta Tierra. Estamos platicando con Karen Santamaría para saber y que nos platiques, Karen, qué está pasando en el mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues paz y guerra, guerra. Lamentablemente esto funciona así. Ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a los líderes mundiales que la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre están llevando a la civilización moderna hacia un polvorín que corre el riesgo de engullir al mundo. No podemos seguir así, dijo Guterres en un alarmante discurso en el que resaltó que la situación global se está volviendo intolerable e insostenible durante la apertura el martes de la sesión anual de alto nivel de los 193 países miembros de la ONU en la Asamblea General del organismo con sede en Nueva York. El secretario general dijo que el mundo está en una era de transformación épica y enfrenta desafíos nunca vistos con divisiones geopolíticas que se profundizan, el calentamiento del planeta y guerras que se desatan en Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros lugares sin que se disponga de un horizonte claro sobre cómo terminarán. El panorama desolador pintado por Guterres ante los jefes de Estado y el gobierno internacionales arrojó, eso sí, un rayo de esperanza. Los desafíos que enfrentamos, dijo, tienen solución. Guterres calificó la situación de Gaza, por ejemplo, como una pesadilla incesante que amenaza con arrastrar consigo a toda la región y dijo que la escalada de ataques entre Israel y Hezbollah han puesto al Líbano al borde del abismo. En Ucrania, dijo, no hay señales de que se vaya a terminar la guerra que comenzó a raíz de la invasión rusa a gran escala en febrero del 2022, mientras que en Sudán una brutal lucha por el poder ha desatado una violencia horrible y se está desatando una catástrofe humanitaria a medida que se extiende la hambruna. La situación de Oriente Medio, tema destacado en los discursos de los líderes internacionales, pues también obviamente fue un punto muy importante de esto y Guterres se mostró preocupado por el estado del mundo. No puedo recordar un momento de mayor peligro para declaró el rey Abdullah II de Jordania. Y en su último discurso en el plenario de la Asamblea General ante sus homólogos internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que reconoció la magnitud de los desafíos en Gaza, Sudán y otros puntos conflictivos del mundo, pero que sigue albergando esperanzas. Siempre habrá fuerzas que separen a nuestros países, un deseo de retirarse del mundo y actuar por su cuenta. Nuestra tarea es asegurarnos de que las fuerzas que
que nos mantienen unidos sean más fuertes que las fuerzas que nos separan, añadió. Mientras el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país siempre es el primero en intervenir, por cierto, Manuel, en la sesión anual, en base a una tradición que se remonta a los primeros años de la ONU, criticó los ataques de Israel a Gaza y Líbano. El derecho a la legítima defensa se convirtió en un derecho a la venganza, lo que impide un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto al fuego. Y bueno, pues así esta reunión tan cara, tan costosa y tan poco efectiva y eficiente, pues fue un foro para lamentaciones y para decir que el mundo está muy mal, Manuel, que está muy mal, ¿verdad? Y que pues hay que hacer algo, pero que todo el mundo tiene esperanza. Soluciones ninguna. Estos foros, la gente se sube al estrado, están todos los países ahí con sus traducciones simultáneas, aplausos o seriedad, pero al final del día, para lo que serviría y debería servir la ONU, parece ser que ya perdió todo su poder sobre los pueblos y las naciones que pertenecen a ella. Sí, y nada más, como te digo, es un foro de desahogo político sobre la crisis mundial, pero soluciones pues lamentablemente no se ve ninguna, y te digo, los recursos que se gastan para estas reuniones absurdas desde mi perspectiva y con respeto a quien se crea, ¿verdad? Pues aquí deberían de aplicarse a temas de salud, a temas de sembrar árboles, una cuestión más efectiva, eficiente, y que se vean los resultados, no solo demagogias y palabras muy bonitas, muy bien, muchos aplausos y tal, pero no, aquí seguimos viviendo lo que se sigue viviendo. Ahora, si nosotros nos quejamos, imagínate Oriente Medio y las pobres víctimas de la guerra, que es un negocio, y eso ya lo sabemos. Entonces, este mundo es disonante, absolutamente disonante. Mientras tanto, los ataques israelíes de lunes contra Líbano, que seguramente los mencionaron en la dosis diaria, pues constituyen una de las incursiones aéreas más intensas de la guerra contemporánea, que superan incluso los bombardeos en Gaza. Fíjense, durante los primeros días de la guerra entre Israel y Hamás, en octubre, esto lo dijeron expertos en enfrentamientos bélicos. El número de muertos también es uno de los más elevados de las últimas guerras en el mundo, y podría aumentar porque se cree que aún hay personas atrapadas bajo los escombros en Líbano. Las cifras de muertos en las guerras son estimaciones, y las comparaciones exactas entre conflictos son complicadas, ciertamente. Sin embargo, el número de víctimas mortales registrado el lunes en Líbano, fíjense bien, superó al de la mayoría de las víctimas registradas en Gaza durante el año pasado, y duplicó con creces el promedio diario de víctimas mortales durante el año más mortífero de la guerra civil, que es Siria. Eso es una noticia terrible, porque además de que aumentan, arrasan. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky expuso los detalles de su esperado plan de victoria, en el que afirmó en la misma reunión de la ONU que había que forzar a Rusia para consecución de paz basándose en la Carta de las Naciones Unidas. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente ucraniano hizo un llamado a sus socios internacionales para que obliguen a Rusia a firmar esta paz que yo creo que todo el mundo quiere. Calificó la guerra de Rusia como locura y dijo que, según informes, Ucrania tiene información de que Rusia planea atacar 3 centrales nucleares en Ucrania. Zelensky pidió a la ONU que obligue a Rusia a respetar la Carta de las Naciones Unidas. A ver, hay orden de aprehensión contra Putin y el hombre sigue viajando, entonces yo dudo de la eficacia de que una Carta de Naciones Unidas a Putin pues acabe con la guerra. No sé, ¿tú qué opinas? Pero muy poco probable. Querido señor Putin, lo conminamos atentamente a que salga usted de Ucrania y retire sus tropas. Atentamente, la ONU. Y ya está, y bueno, así que, pues así las cosas. Y
tenemos más detalles de que Zelensky viajará a Washington a finales de esta semana para reunirse con Biden y los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump. Trump, que tenemos mucho que hablar de él, también ha indicado anteriormente que no proporcionará a Ucrania el mismo nivel de apoyo de la administración Biden, o sea que ya dan por hecho que el negocio sigue, que la guerra sigue. A principios de esta semana, en un debate con Harris, Trump negó a decir si quería o no que Ucrania ganara la guerra. Bueno, y les voy a comentar, nos vamos a Portugal, porque durante 40 horas de entre ayer y hoy, la sanidad pública portuguesa funciona con servicios mínimos similares a las de un domingo festivo, debido a dos huelgas distintas, uno de médicos y otro de enfermeros, que han coincidido en el tiempo, aunque los respectivos sindicatos garantizan que no fue concertado. Fue una coincidencia, ¿no? Pero muestra el descontento del sector. Esto lo descartó Joana Bordalo de ESA, presidenta de la Federación Nacional de Médicos, y el otro líder sindical, Guadalupe Simoes, del Sindicato Portugués de Enfermería. Ellos confirman la falta de coordinación entre ambos sindicatos. La huelga estaba programada desde mediados de agosto, con vistas a la reunión que estaba prevista con el gobierno para el 12 de septiembre y acabó por no producirse. El caso es que, independientemente de las manifestaciones de los líderes sindicales, Portugal está hoy por hoy sin prácticamente sanidad pública, y eso no es bueno para ningún lugar. Pero bueno, ya ni siquiera te voy a mencionar las demandas, porque bueno, pues ya sabemos que son mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, es un ciclo muy interesante, no sé cómo calificarlo, Manuel. Es un ciclo de interminable de negocio, gente que sí se preocupa por la salud, por ayudar a los demás, y farmacéuticas que siguen obligando a ciertos servicios de sanidad, sean privados o públicos, a hacer las cosas como las están haciendo para que pocos se enriquezcan y cada vez las personas dependan más de los medicamentos. Y bueno, te voy a comentar también que España, nos vamos hasta allá, rechaza acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Lo hemos comentado mucho, Manuel, desde que López Obrador exigió un perdón por parte del rey a México de lo que pasó hace más de 500 años. Pues fíjate, increíble que siga teniendo consecuencias. Esto va a repercutir en la inversión, ya verán. España rechaza acudir a esta toma de posesión porque acusa de exclusión al rey Felipe VI. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el que se refiere a que el gobierno de España considera inaceptable la exclusión de Su Majestad el Rey a la invitación de la toma de posesión. El gobierno de España rechaza la exclusión al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México, y comunica que no enviará a ningún representante. Así lo indica este comunicado remitido a la agencia EFE por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la verdad es que el motivo, añade el comunicado de Exteriores, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. El gobierno de México giró la invitación al gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, no al rey Felipe VI, sino al presidente. Entonces, la relación de Felipe VI con AMLO en estos tiempos, les voy a dar una pequeña síntesis. Desde 2019, López Obrador, cuyo gobierno termina, termina y continúa el 30 de septiembre, ha insistido en que España debe pedir disculpas a México por los abusos cometidos en la conquista, lo que pidió a Felipe VI en una carta que fue rechazada por la corona española. En julio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que debe haber un perdón por parte de España por la conquista española, que dejó muchas masacres y violencias, aunque insistió en mantener las relaciones con ese país. Estoy de acuerdo que debe haber un perdón por parte de España. Lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez que lo digo. Lo hizo ya el Papa Francisco,
declaró Sheinbaum en conferencia de prensa. No obstante, señaló que hay que mantener las relaciones con España y seguir insistiendo en la disculpa, porque la conquista española tuvo muchas masacres y mucha violencia. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador le llama la invasión de España. Nada más hay que pensar en la masacre de Cholula o en la del Templo Mayor, expuso Sheinbaum. ¿Te imaginas la cantidad de perdón que tendrían que pedirlo este gobierno por los muertos en el propio país, por los asesinatos y por las masacres que orquestan los mismos políticos muchas de las veces? A los padres de Ayotzinapa, a lo que está pasando en Sinaloa, un montón de disculpas. Pero el que diga que Andrés Manuel López Obrador no guarda rencor, tiene un rencor de más de 500 años que le exige al gobierno español. No, él es el rencor con patas, o sea, aparte no ha lugar, o sea, imagínate, después de 500 años nadie de nosotros estaba ahí, han pasado muchas cosas, México ha hecho cosas terribles también durante estos 500 años y principalmente en casa, ¿no? Dentro de casa. Entonces, si fuera así, entonces, ¿cómo le exigimos al gobierno que pida perdón, por ejemplo, como el caso que acabas de mencionar, o la cantidad de desaparecidos, sobre todo en el norte del país? Y sobre los permisos que tienen los narcotraficantes para extorsionar y traficar. Karen, y tú y yo tenemos la edad de acordarnos del 68, de la Guerra Sucia, claro, un etcétera larguísimo. Así es. Bueno, pues nada más ya cierro rápidamente con algo que sí, pues ya es conocido, pero hay que analizarlo muy bien, porque el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un impuesto del 100% a todos los autos que cruzan por la frontera de México de ganar las elecciones el próximo 5 de noviembre contra la candidata demócrata Kamala Harris. En un discurso realizado en Georgia, Estados Unidos, Trump señaló que la única condición para evitar este gravamen será solamente si las armadoras o plantas se instalan en Estados Unidos con gente operándose desde allí. Pondremos un arancel del 100% sobre cada auto que entre por la frontera de México. La única manera de que se pueda liberar del arancel es que quieran construir una planta aquí en Estados Unidos con su gente operando esta planta, señaló el candidato. Al momento, la industria automotriz no se ha pronunciado por estos dichos. Sin embargo, en pasadas ocasiones, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha señalado que se trata solo de dichos políticos enmarcados en la elección presidencial, pues la relación comercial entre ambos países es de las más fuertes. Estados Unidos, recordemos, es el principal destino de exportación para las armadoras instaladas en México, con un volumen, Manuel, de 1.800.025 autos enviados de enero a agosto, es decir, 79.4% de el total. Así está la situación y pues vamos a ver qué sucede. Amenazas, bluff y más mentiras y más negocios sucios. Esto es el ambiente político que nos rodea, que esperamos que termine pronto, porque ya la verdad es agotador, no sé nuestra audiencia, pero es agotador ver lo mismo y sentirse con esta amenaza que nos obliga a ver series de televisión que no tengan nada que ver con esto. Por eso estás desvelada, Karen. Por eso estoy clavadísima con se la recomiendo. El Residente se llama, buenísimo, que además destaca la situación de las farmacéuticas y las negociaciones con los hospitales que juegan con nuestra salud. Así, con esta recomendación y un buen café, termino mi segmento. Te agradezco mucho y les deseo una buena semana. Buena semana, querida Karen Santamaría, la mujer más informada del planeta Tierra, en la dosis diaria todos los miércoles. Hasta luego. Y ahora, en el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, va a entrar por el Caribe la tormenta tropical que se va a convertir en huracán Helen, y se activan las alertas en Quintana Roo y en Yucatán por la formación de Helen.
Y hasta aquí llega la dosis diaria de hoy, miércoles 25 de septiembre del 2024. Gracias a Karen Santamaría, la mujer más informada del planeta Tierra. Gracias a usted, que al escuchar la dosis diaria la hace posible. Hagamos de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales como la dosis diaria X y escúchenos cuando usted así lo decida, cuando tenga un tiempo disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube. Busque la dosis diaria con Manuel Yáñez. Denos un like, suscríbase para que usted esté al día todos los días. Entre tanto, ya está usted informado. Pásela bien.